Los pasos para la arquitectura de aplicaciones son los siguientes. Seleccionar las herramientas, los puntos de vista y los modelos de referencia. Desarrollar una descripción de la arquitectura de aplicaciones base. Desarrollar una descripción de la arquitectura de aplicaciones de destino. Realizar un análisis de brechas. Definir los componentes de la hoja de ruta. Resolver los impactos a través del panorama de la arquitectura. Realizar un examen formal de los stakeholders. Finalizar las arquitecturas de aplicaciones y crear el documento de definición de la arquitectura. Empecemos por describir el paso número 1, seleccionar las herramientas, los puntos de vista y los modelos de referencia. Luego de establecer los principios para la arquitectura de aplicaciones, se procede a seleccionar los recursos pertinentes para su desarrollo. Dentro de estos recursos están involucrados los modelos de referencia a efectuar en esta arquitectura. También se deben tener en cuenta los puntos de vista más relevantes, es decir, los puntos de vista de los stakeholders respecto a la arquitectura de aplicaciones. Luego de hacer todo esto, se deben identificar las herramientas para la captura, modelamiento y análisis de la arquitectura de aplicaciones. Determinar el modelamiento para la arquitectura de aplicaciones. Para cada punto de vista de la arquitectura de aplicaciones se deben seleccionar los modelos que mejor representen la vista de lo que se requiere, empleando las herramientas idóneas para ello. Ejemplos de dichos modelos para las aplicaciones incluyen aquellos propuestos por el Telemanagement Forum o TMF y el Object Management Group o OMG. Luego de seleccionar los modelos pertinentes, TOGAF recomienda seguir el siguiente proceso para llevar a cabo la arquitectura de aplicaciones. Crear una lista de los componentes requeridos para las aplicaciones o aplicación de acuerdo al portafolio de aplicaciones. Comprender cuáles son los requerimientos y el alcance de la arquitectura de negocios. Simplificar aplicaciones que resultan complejas descomponiéndolas en aplicaciones más pequeñas. Asegurarse que el conjunto de las definiciones de la aplicación sea internamente consistente, quitando la funcionalidad que esté duplicada y combinándola en una de las aplicaciones que sea posible. Desarrollar matrices a través de la arquitectura relacionando las aplicaciones con el servicio del negocio, datos, procesos, funciones del negocio, etc. Elaborar un conjunto de vistas de las aplicaciones examinando cómo éstas se convertirán en funciones, integración de captura, migración, desarrollo y asuntos operacionales. Luego se debe identificar los diagramas, los catálogos y matrices requeridas. En esta tabla encontramos los catálogos, matrices y diagramas sugeridos por el estándar TOGAF. En la columna de catálogos se establece el portafolio de aplicaciones, las herramientas para gestionar el conjunto de proyectos del sistema de información. También se describe un catálogo de la interfaz de la aplicación. En cuanto a las matrices, se presentan como herramientas para describir funciones, interacciones, roles y organizaciones de la aplicación. Con respecto a los diagramas, podemos observar que nos presentan información específica de aspectos de la aplicación. Luego debemos identificar los tipos de requerimientos a ser completados. Una vez los catálogos, matrices y diagramas han sido desarrollados, se debe proceder a completar el modelamiento formalizando los requerimientos puntuales de la arquitectura general de destino. El arquitecto debe identificar los tipos de requerimientos que van a estar contemplados en la arquitectura. Estos requerimientos pueden ser entradas de la arquitectura, datos o tecnología. Paso 2. Desarrollar una descripción de la arquitectura de aplicaciones base. Se trata de desarrollar una descripción de la arquitectura de datos existente lo suficientemente completa para soportar la arquitectura de aplicaciones de destino. El alcance y el nivel de detalle a definir dependen de la extensión de las aplicaciones existentes y también de la posibilidad de transferirlas a la arquitectura de aplicaciones de destino. En este paso se deben identificar los bloques de construcción y alimentar el repositorio. Si estos bloques no existen, se recomienda realizarlos en paralelo con el catálogo, portafolio de aplicaciones. El siguiente paso es desarrollar una descripción de la arquitectura de aplicaciones de destino. Como en el paso anterior, se trata de desarrollar una descripción de la arquitectura de aplicaciones lo suficientemente completa para soportar la visión de la arquitectura de negocios de destino y arquitectura de datos. Asimismo, el nivel de detalle y alcance dependen de la importancia que tienen los elementos de las aplicaciones para alcanzar la arquitectura general de destino. De ser posible, se recomienda llevar a cabo la elaboración de los bloques de construcción correspondientes basándose en el material disponible en el repositorio de la arquitectura. Paso 4. Realizar un análisis de brechas. Este paso consiste en verificar los modelos de arquitectura para procurar consistencia y precisión al interior del proyecto. De igual manera, se debe documentar los cambios de los puntos de vista que se generen y que estén representados en los modelos seleccionados por el repositorio de la arquitectura. Se debe también someter a prueba los modelos para cumplir completamente con los requerimientos. Luego, se procede a aplicar esta técnica, análisis de brechas, entre la arquitectura base y la de destino. Luego de desarrollar los pasos anteriores, se debe establecer una hoja de ruta o una sección en esta que visualice los datos para priorizar las actividades respecto a estos en las fases que siguen del ADM. Esta hoja de ruta inicial de la arquitectura de datos se emplea para soportar definiciones más detalladas de la hoja de ruta general en la fase E, oportunidades y soluciones.
Una vez la arquitectura de aplicaciones es desarrollada, es necesario mencionar sus impactos e implicaciones. Llegados a este punto, otros artefactos en el panorama de arquitectura deben ser determinados para examinar los siguientes aspectos. ¿Esta arquitectura de aplicaciones afecta a arquitecturas existentes o en curso? ¿Los cambios recientes han afectado a la arquitectura de aplicaciones? ¿Existen oportunidades de reutilizar o replicar el trabajo realizado en la arquitectura de datos en otras áreas de la organización? ¿La arquitectura de aplicaciones impacta a otros proyectos tanto planeados como en progreso? ¿Y esta arquitectura puede ser afectada por proyectos en planeación como en progreso? El siguiente paso es realizar un examen formal de los stakeholders. Este paso consiste en comparar la motivación original para el proyecto de arquitectura y la declaración de trabajo de arquitectura con lo propuesto en la arquitectura de aplicaciones. Esto implica llevar a cabo un análisis de impacto para las áreas de la arquitectura de negocios y datos, con el fin de determinar si el impacto es significativo y amerita ajustes. Otra actividad es identificar las áreas de la arquitectura de aplicaciones que deben ser cambiadas totalmente y que no permiten surgir los cambios de la arquitectura de aplicaciones. Por último, se deben identificar los límites de la arquitectura tecnológica para ajustar los de la arquitectura general de destino. Para finalizar la arquitectura de aplicaciones, se deben estandarizar cada uno de los bloques de construcción y reutilizar los modelos de referencia seleccionados del repositorio de arquitectura. Cada bloque de construcción se debe completar para permitir tener una arquitectura que se pueda comparar con los requerimientos del negocio. Posteriormente se documentan las decisiones en el documento de arquitectura para generar un documento final que le dé trazabilidad a los requerimientos. Se debe por último finalizar todos los productos del trabajo. El siguiente paso, crear el documento de definición de la arquitectura, requiere documentar las decisiones fundamentales tomadas respecto a los bloques de construcción de la arquitectura de aplicaciones en el documento de definición de la arquitectura. Se deben preparar todas las secciones de la arquitectura de datos y enviar un documento o resumen para los stakeholders e incorporar su retroalimentación. De manera general, estos son las salidas de la arquitectura de aplicaciones. Declaración de trabajo de arquitectura actualizada. Los principios, metas y directrices de aplicaciones validadas. Componentes del documento actualizado de definición de la arquitectura de aplicaciones. Componentes de la especificación de requerimientos de arquitectura. Los componentes de la arquitectura de aplicaciones dispuestos en la hoja de ruta. Sin embargo, son dos las salidas para las cuales TOGAF sugiere contenidos puntuales. Componentes del documento actualizado de definición de la arquitectura de aplicaciones y componentes de la especificación de requerimientos de arquitectura. Para el documento actualizado de la definición de la arquitectura se establece el siguiente contenido. Arquitectura de aplicaciones base. Arquitectura de aplicaciones de destino incluyendo modelo del sistema de procesos, modelo del sistema de lugar, modelo del sistema de tiempo y modelo del sistema de personal. Para el documento de especificación de requerimientos se sugiere lo siguiente. Resultados de análisis de brechas. Requerimientos de interoperabilidad de aplicaciones. Requerimientos técnicos que son relevantes y que se aplicarán en la evolución del ciclo de desarrollo de la arquitectura. Límites en la arquitectura tecnológica y actualización de requerimientos del negocio y datos.